en todos los continentes y en todos los procesos históricos para acercar, para que haya encuentros entre diferentes pueblos. Y ese es este caso, es la historia que me interesa rescatar en torno a lo que fue el primer encuentro entre españoles y mayas chontales de lo que algún día sería Tabasco. Por aquí podemos ver a el viejo Bernal Díaz del Castillo, que con gran prolijitud siempre recordó todos los pasajes de la conquista y no dejó de mencionar porque él formaba parte de la expedición que llegó a este río. Y bueno, los ríos en todo el proceso de descubrimiento de América fueron importantísimos. Eso es algo con lo que considero que es lo más importante para iniciar. Desde los mismos viajes de descubrimiento, ahora vamos a ver, Colón cuando se encontraba ante el Orinoco pensaba que estaba ante el paraíso terrenal. Años después, Caboto cuando estaba ante el Río de la Plata, también en América del Sur, en Argentina y Brasil, también pensaba que estaba ante un universo fantástico que se le abría. Eso tiene, esa enorme virtud tienen los ríos, que nos abren los continentes y que son estas enormes vías para la comunicación de los pueblos. Bueno, son tan importantes que le han dado nombres a regiones enteras, a países inclusive, y tienen una enorme importancia. Bueno, entonces vamos a empezar. Y es propio, como punto de arranque, recordar un poco cuál era este momento en el cual sucedió la expedición de Grijalva, que no es otro sino el de la expansión española en el Caribe, en el Gran Caribe, y realmente estaba en una serie de procesos de este tiempo, como en la cresta de la espuma de la cresta de la ola, en cuanto a las exploraciones en toda la región. Bueno, tenemos que recordar que el primer gran navegante de estos mares fue Cristóbal Colón, quien tenía una amplísima experiencia en el Viejo Mundo, quien había navegado por las Azores, por el Golfo de Guinea, por el Mediterráneo, y hacia 1492 va a celebrar con los Reyes Católicos las famosas capitulaciones de Santa Fe para venir al descubrimiento de América. Se va a aventurar hacia lo desconocido en el famosísimo primer viaje de 1492 a 1493, en el cual van a recorrer las Bahamas, la isla de Cuba y la isla de la Española. Va a ser un viaje épico en el cual Colón va a pensar que se encontraba en las inmediaciones de Asia y va a entablar las diferentes relaciones con los naturales, con los taínos del Caribe, particularmente con el cacique Huacanagarix de la isla de la Española, del Cacicazgo de Marién, y va a tener así como diferentes exploraciones en toda esta región. Unos años después, en 1493, va a regresar Colón y va a hacer un viaje igualmente épico por todas las Antillas. Va a llegar a las Antillas Menores, las va a ir recorriendo, va a entrar en contacto con los famosísimos Caribes, va a rescatar a unas mujeres taínas quienes lo van a guiar hasta la isla de San Juan de Puerto Rico, y después va a retornar a la Española. La Española va a descubrir que los españoles que había dejado se habían portado algo mal con los taínos y que, bueno, los taínos habían defendido y que los habían matado prácticamente a todos. Y Colón va a dejar el grueso de su flota. Esta ya no era solamente un viaje de descubrimiento, sino que también era un viaje de colonización. Entonces dejó el grueso de su flota la española para que empezaran a organizar una ciudad y para empezar a colonizar todo este espacio. Y él, mientras tanto, va a continuar con los viajes de exploración. Va a recorrer el sur de Cuba, va a descubrir la isla de Jamaica.
Ahora bien, a ver, denme un segundo. Voy a... Aquí estoy. Ahí está. Ya. Ah, no, un segundo. Ok. Bueno, Colón va a hacer un tercer viaje entre 1498 y 1500. En este tercer viaje es en el que va a llegar, como les había mencionado, a la desembocadura del río Orinoco, en Venezuela, y va a considerar que se encontraba a las puertas del paraíso terrenal, porque estaba sorprendido de del monstruo del río que era el Orinoco. Y después va a regresar a la Española y bueno, va a llegar su hora de la verdad, porque no había tenido en estos años de administración de las Antillas y de la colonización un desempeño muy bueno, y la corona decidió mejor mandar a un administrador profesional y retornar a Colón, que fue con grilletes a Castilla a dar cuentas de sus actos. Pero bueno, Colón tenía una enorme habilidad para lograr convencer a la corona de nuevas empresas y logró un cuarto viaje, que es un viaje muy interesante y que es cercano a nosotros porque va a recorrer América Central, desde las islas de la Bahía de Honduras hasta Panamá. Y este es un viaje también que también va a ser muy importante porque entre la tripulación iba un marinero llamado Antón de Alaminos. Este hombre después se va a quedar aquí en el Caribe, va a andar navegando por varias regiones y años después, en 1517, se va a poner al servicio de Hernández de Córdoba para su viaje. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, vamos a repasar rápidamente este viaje de Colón, que es apasionante. Colón va a llegar, como les comentaba, a las islas de la Bahía de Honduras, y ahí se va a encontrar una enorme canoa de comerciantes que venían del occidente y van a interceptar esta canoa y van a encontrar que los comerciantes traían, bueno, cacao, hachas, telas, un conjunto de mercancías mesoamericanas que le anunciaban a Colón que había una tierra maravillosa hacia el occidente. Sin embargo, él, pues, su instrucción era navegar hacia el este para encontrar un paso interoceánico y él prefirió acatar su encomienda. Colón va a continuar navegando por América Central, va a atravesar Honduras, Nicaragua, Costa Rica, hasta Panamá. Y en Panamá va a encontrarse un espacio que va a ser fantástico, una tierra llamada Veragua. Concretamente, volviendo al asunto de los ríos, un río llamado el río Belén, que está en el occidente de Panamá, y que, bueno, le va a revelar una tierra aurífera, maravillosa. Hace muchos años, cuando era estudiante, Tomás Pérez Suárez, nuestro querido arqueólogo Tomás Pérez, me comentaba que aprendí con él que el gran material que era el principal indicador así de prestigio y de los pueblos chichas de América Central era el oro. Y esta región justamente de Veragua y de Río Belén era un espacio en donde se distribuía muchísimo oro. Y era un espacio entonces que pues daba la sensación de que era riquísimo. Por esto Colón va a hacer un enorme esfuerzo por colonizar esta tierra. Pero los chichas lo van a resistir y van a terminar por expulsar. Y Colón va con sus naves tratar de llegar a la isla de la Española, pero no lo va a lograr, va a naufragar en la isla de Jamaica y a él le va a pasar de todo, de verdad, se le van a revelar sus hombres, medio va a poder ahí mantener unas buenas relaciones con los indígenas, incluso ha trascendido la historia, conforme a la cual ya los taínos ya no estaban muy a gusto con los españoles,
y Colón, para pues ganarse su buena voluntad de nuevo, les predijo un eclipse. Pero bueno, finalmente logró mandar una canoa que se aventó una navegación heroica hasta la isla de la Española, y desde la Española le mandaron ya un rescate. Bueno, ese fue el último viaje de Colón. Después, pues, va a estar sumido en los pleitos por recuperar sus privilegios, y mientras tanto, la corona va a mandar a un nuevo gobernador a las Antillas, llamado Fray Nicolás de Obando. Este hombre va a arribar a la isla de la Española, a Santo Domingo, hacia 1502. Esta ciudad de Santo Domingo la había fundado un hermano de Colón, Bartolomé Colón, en el sur de la isla de la Española. Y Obando llegó a este espacio igual con una enorme expedición colonizadora, e inició pues ya la pacificación y la construcción de este espacio. Ante todo, en Santo Domingo empezó a construir ya una ciudad moderna con una traza cuadriculada, la famosísima fortaleza, que es esta que ven aquí, los primeros monasterios, y bueno, una ciudad que en aquella época era pues de lo más avanzado. Y también se dedicó a empezar a conquistar el interior de la isla, a hacer una serie de campañas en estos años para someter a los diferentes caciques, porque los españoles hasta ese momento solamente ocupaban unas cuantas villas en esta isla y nada más. Y Obando lo que hizo fue fundar todas estas villas que ven ustedes en color rojo. Las que estaban en verde eran las que estaban originalmente bajo la administración de los Colón, y con Obando, pues bueno, ya se amplió este enorme espacio. Uno de los lugares más interesantes para nosotros es la de Salvatierra de la Sabana, que se encontraba, espero que puedan ver ahorita mi cursor, aquí, Salvatierra de la Sabana, en el moderno Haití, que era el espacio que quedó a cargo de Diego de Velázquez, quien va a ser un personaje de quien vamos a volver a hablar en un momento. Bueno, después de Obando va a llegar el hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón, quien logró ganar así todos los pleitos que le había llegado su padre, y llegó para ser gobernador, capitán, almirante y todo aquí en el Mar Océano. Bueno, de hecho, el rey Fernando el Católico le quiso cortar bastante los poderes, pero él lograba ahí más o menos defenderse. Y Diego Colón empezó todo el proceso de querer extraer más y más oro, y esto causó pues ya un movimiento de los primeros frailes, y uno de los momentos cumbres de lo que a la postre sería la historia de la defensa de los derechos humanos, que fue el Sermón de Montesinos de 1511, que este famoso Fray Antonio de Montesinos pertenecía a la Orden de los Predicadores y denunció en la Catedral de Santo Domingo el 11 de diciembre de 1511 pues todos los abusos que estaban cometiendo los españoles. Como dato curioso, los dominicanos conmemoraron los 500 años de este sermón en el 2011, porque de verdad es uno de los momentos cumbres de lo que sería la historia de los derechos humanos. Bueno, como resultado de este sermón, el rey Fernando el Católico va a decretar las leyes de Burgos, pero también algo muy importante, va a haber un acercamiento ya en tiempos del cardenal Cisneros con los dominicos y con una de sus principales figuras, que fue Fray Bartolomé de las Casas, quien va a proponer un plan utópico en la isla de la Española para organizar las Indias en su conjunto. Mucho de lo que propuso las Casas después va a ser retomado en la colonización de América, y a grandes rasgos era pues concentrar a los taínos en pueblos que estuvieran bajo la tutela de los frailes, y que fueran los frailes también intermediarios ante los españoles, para que pues no fueran sobreexplotados los indígenas. Y bueno, este es más o menos el panorama. Estos son los años 1515, 1516. Estamos a muy poco tiempo de que parta de la isla de Cuba la expedición de Grijalva.
Pero bueno, antes de llegar a eso, también es importante que consideremos qué es lo que estaba pasando en las otras islas, ¿no? Y esto nos va a explicar mucho por qué esta expedición salió desde aquí, desde la isla de Cuba. Paralelo a la llegada de Diego Colón, se va a dar el proceso de conquista de la isla de Puerto Rico. Esta isla la va a tratar de someter el famosísimo Juan Ponce de León, el que luego se fue a la Florida a tratar de encontrar la fuente de la eterna juventud. Y lo que va a hacer Ponce de León va a tratar de fundar varias ciudades en la bahía de San Juan, aquí en el norte de Puerto Rico. Aquí va a fundar una ciudad muy importante llamada Caparra, que es el antecedente de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, y va a tratar de ir sometiendo a los diferentes cacicazgos de Puerto Rico, que como pueden ver, había una enorme complejidad política al inicio de este esfuerzo de colonización. No la tuvo nada fácil, porque los taínos de Puerto Rico tenían, bueno, siglos luchando contra los caribes y no se dejaron. E inclusive se aliaron con los caribes para combatir a los españoles. Y el gran líder de toda esta resistencia taína era un joven llamado Guaybaná el Bravo, que logró coordinar a todos los caciques de Puerto Rico para asaltar y destruir esta villa que había fundado Ponce de León, la de Caparra. Y bueno, no dejaron piedra sobre piedra. Como dato curioso, muy importante, inclusive las mujeres, en este caso la cacica Hueyyerbas, participaron en esta expedición taína en contra de la villa de Caparra y en su destrucción. Y bueno, imagínense, así estaba el Caribe Oriental, con Puerto Rico en llamas con esta guerra. Y bueno, los españoles con los caribes preferían intentar, realmente les tenían bastante miedo a los caribes. De hecho, Ponce de León en 1515 organizó una expedición en contra de la isla de Martinica. No pudieron ni bajarle los barcos, porque los caribes, así en la playa, empezaron a atacarlos y bueno, mejor se fueron. Entonces los españoles en esta época prefirieron irse hacia el occidente del Caribe, empezar a conquistar toda esta región. Y esto es muy importante, nos va a explicar un poco cuál fue toda esta dinámica de por qué los españoles que llegaron aquí a lo que sería México venían de la isla de Cuba. Es por esto, porque como el Caribe Oriental estaba en llamas, empezaron a conquistar el Caribe Occidental. Uno de los espacios hacia donde se movieron fue hacia la isla de Jamaica. Colón había pasado por ahí, pero no había dejado nada, ni un fuerte ni nada, y fue su hijo quien le encargó en 1509 a Juan de Esquivel que empezara a colonizar esta isla. Y Esquivel va a fundar dos ciudades, Sevilla la Nueva y Melilla. En esta época, como las Antillas, bueno, más bien como los espacios dominados por los españoles, Cuba y la Española estaban hacia el norte de Jamaica, estas ciudades se van a fundar en la costa norte de la isla de Jamaica y van a corresponder a las ciudades contemporáneas, bueno, están en sus inmediaciones de Santa Ana y de Puerto María. Y bueno, aquí en la isla de Jamaica se va a desarrollar una economía sobre todo agrícola, no había grandes placeres de oro y los jamaiquinos van a concentrarse sobre todo a la producción de alimentos, de algodón y de caña de azúcar, que hace un cultivo introducido por los españoles en todo el Caribe. Bueno, llegamos a un momento que es muy importante, es el antecedente directo de nuestra expedición, es la conquista de Cuba. Diego Velázquez va a confiar en un capitán que había servido a Obando. Diego Colón va a confiar a Diego Velázquez el sometimiento de la isla de Cuba. Velázquez había llegado en el segundo viaje de Colón. Cuando llegó Obando logró, como vimos, así como ponerse al servicio de Obando y quedarse con el control de la villa de Salvatierra de la Sabana. Y Velázquez va a pasar en 1511 junto con Pánfilo de Narváez, que estaba en la colonización de
Jamaica, y que este personaje también es muy famoso en México, porque luego Velázquez lo va a mandar contra Cortés, y con otro representante de Colón llamado Francisco Morales, y entre los tres van a recorrer el oriente de la isla de Cuba, pero realmente solamente la puntita, así como la provincia de Santiago y de Guantánamo, y van a someter realmente nada más ese espacio en 1511, y nada más va a lograr Velázquez fundar la villa de Baracoa, la primera ciudad de Cuba. En esta campaña, la principal oposición va a ser la del cacique Atuey, que es un personajazo, uno de los primeros, junto con Ayhuaybaná el Babo, líderes de la resistencia indígena en América, y que, bueno, es uno de los grandes héroes nacionales en Cuba. Y en 1513, Velázquez se va a proponer conquistar el resto de la isla. Y este proceso va a ser muy importante para nosotros, porque aquí vamos a tener a un joven llamado por las casas, un mancebo sin barbas, es un chamaco llamado Juan de Grijalva, que va a participar en esta campaña. El responsable de la pacificación de Cuba va a ser Pánfilo de Narváez. Velázquez va a organizar un ejército de 100 españoles que van a estar acompañados por 1000 taínos de la región oriental, y bueno, van a ir sometiendo toda la isla. Todo esto en esta marcha en 1513. Ya al final, para 1514, Velázquez va a tener ya varias ciudades. Mientras la columna iba marchando hacia el occidente, Velázquez también empezó desde Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, que como les comentaba estaba aquí en esta punta oriental de Cuba. Va a empezar Velázquez a fundar otras villas. San Salvador de Bayamo, todas estas en 1514, Santa María del Puerto Príncipe, que originalmente estaba en la costa, pero luego se movió tierra adentro, Sancti Spiritus, Santísima Trinidad, y finalmente San Cristóbal de La Habana, que primero estuvo en la costa sur y luego se movió a la extraordinaria Bahía de La Habana, y ya la última villa para 1515 va a ser Santiago de Cuba, que se va a transformar en el centro político y administrativo de esta isla. Entonces, resumiendo, así todo este complejísimo proceso, teníamos prácticamente cuando Grijalva va a partir, no más de 30 años de presencia española en el Nuevo Mundo, y la isla de Cuba, que fue el espacio donde partió, no tenía ni 10 años de haber sido sometida por los españoles. Bueno, los españoles, estaba olvidando comentar esto, de inmediato iniciaron como el proceso de empezar a explotar el oro de los ríos cubanos, pero bueno, se lo acabaron rapidísimo, y luego Cuba, su economía va a empezar a evolucionar más hacia el cuero, hacia producir alimentos, y bueno, y luego a proveer barcos ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI para las flotas de Indias que van a atracar por ley ahí en el puerto de La Habana. Una cosa que estaba olvidando que también es importante, paralelo a estos esfuerzos en las Antillas, hubo también un proceso de exploración y de conquista y de colonización en la tierra firme, en un área que es esta, de la que formaba parte la Veragua, donde estuvo Colón, llamada el área intermedia, que es otra de estas macroáreas culturales o áreas de civilizaciones de la América precolombina, y que es muy famosa porque es el espacio donde se ha desarrollado la orfebrería más antigua del mundo. De hecho, en Colombia, en Bogotá, hay un museo que es fascinante, que bueno, no hay que dejar de visitarlo en un viaje a Colombia, que es el Museo del Oro. Y bueno, son 3 pisos, creo, o 4, con, no les miento, unas puertas así que parecen de banco, así de bóvedas, y son salas y salas con las piezas que quedaron de lo que no fundieron los españoles. Son una
maestría así impresionante, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver que este oro inclusive llegaba a Mesoamérica por el comercio, y en esto los chontales tuvieron un activísimo papel. Y espero todos. Y bueno, este espacio, para ir cerrando ya esta parte de los avances españoles en el Caribe, fue conquistado por, bueno, hubo varias entidades que organizaban los españoles para este espacio. Primero, Fernando el Católico va a organizar las gobernaciones de Veragua y de Nueva Andalucía. Veragua para conquistar todo lo que era América Central, todo lo que había navegado Colón prácticamente, y Nueva Andalucía para lo que correspondería a las modernas Colombia y Venezuela. Después, cuando los capitanes a quienes les había delegado esto fracasaron olímpicamente, creó una nueva entidad que se llamaba Castilla del Oro en Panamá y mandó a un capitán, a Pedrarias Dávila, a someter esta región hacia 1515. Y de hecho, muchos de los conquistadores que luego acompañaron a Cortés habían tenido una experiencia aquí, incluyendo a Bernal Díaz del Castillo, quien había tratado de ahí hacerse de alguna riqueza en el istmo centroamericano, pero no lo había logrado. Bueno, entonces, vamos ahora con el antecedente directísimo de nuestro viaje, del viaje de Grijalva. Fue el segundo viaje que se hizo desde Cuba. El primero fue el viaje de Hernández de Córdoba. El mismo Diego Velázquez, desde el momento en el cual estaba conquistando la isla hacia 1513-1514, tuvo noticias a través de los taínos de la existencia de otras tierras ubicadas al sur de la isla de Cuba. Y de hecho hay noticias así como sueltas que tenemos sobre estos esporádicos contactos entre un espacio y el otro. Bueno, no tan esporádicos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que por la brevedad del tiempo no les comentaba, que Tomás tal vez luego les pueda desarrollar ampliamente. En todo el circuncaribe, más bien entre los pueblos antillanos, taínos, se practica el juego de pelota y es muy parecido al juego de pelota mesoamericano. Y de igual modo se han encontrado algunas piezas así arqueológicas taínas en regiones mesoamericanas, como por ejemplo en Belice. En el mismo viaje de Grijalva se va a rescatar a una india jamaiquina quien había naufragado en la costa oriental de Yucatán. En la misma conquista de la isla de Cuba, en la bahía de La Habana, se habían encontrado, ¿cómo dice esta anglería? No, estas casas, se habían encontrado como un pan de cera que había llevado la corriente, y eso lo había llevado la corriente desde Cozumel o desde Yucatán hasta Cuba. Y bueno, los taínos le dieron estas noticias a Velázquez sobre la existencia de otras tierras, pero también en 1516, como antecedente directísimo, los españoles de Cuba organizaron una expedición esclavista hacia las islas de la bahía y hubo un contingente de estos indígenas que ya cuando habían regresado a Cuba lograron hacerse del control del barco y navegaron de regreso hasta sus islas. Una cosa impresionante que nos narra Bartolomé de las Casas. Que olvidaba comentarles, Bartolomé de las Casas es un personaje que vivió en la isla de Cuba en estos años, conoció muy bien a Francisco Hernández de Córdoba, conoció muy bien a Velázquez, de hecho él fue el capellán de esta marcha de 1513 para someter a toda la isla de Cuba. Por lo tanto, es una fuente muy confiable para este momento de las exploraciones del Caribe. Y bueno, en este contexto, tres vecinos de la villa de Santi Spíritus, Cristóbal de Morante, Lope Ochoa Caicedo y Francisco Hernández de Córdoba, van a decidir organizar una nueva expedición en 1517 y nombraron como capitán, como bien sabido, a Francisco Hernández de Córdoba. Y bueno, van a comprar varios navíos, van a reclutar aproximadamente 100 soldados
entre los cuales va a estar Bernal Díaz del Castillo, y van a hacerse los servicios de varios pilotos andaluces, de los cuales el más destacado era Antón de Alaminos, que les había platicado que había participado en el cuarto viaje de Colón, y se acordaba muy bien de esa canoa que habían visto cuando habían navegado con Colón. Bueno, los socios organizan la expedición, ponen a Córdoba al mando de ella, los suben al barco y los barcos empiezan una navegación por el norte de la isla. Y en esta navegación en la cual se iban proveyendo y reclutando más gente, va a suceder una cosa muy interesante, que es un diálogo entre Hernández de Córdoba y Alaminos. Y en ese diálogo, el piloto Alaminos le va a soltar la sopa, le va a contar a Córdoba su recuerdo de la canoa que había visto con Cristóbal Colón y cómo Cristóbal Colón pues quería ir hacia el occidente, pero debido a sus instrucciones tuvo que navegar hacia el oriente, y que él pensaba que hacia el occidente ahí de las islas de la bahía debía haber una tierra así fantástica y de riqueza, ¿no? Y este fue un momento así crucial que determinó a esta armada a navegar hacia acá, porque hasta ese momento no crean que era como muy segura cuál iba a ser su ruta, ¿no? Alaminos también había sido piloto de la flota de Ponce de León, la que fue a la Florida hacia 1513. De hecho, cuando Ponce de León regresó a la isla, bueno, regresó a la Española, le encargó a Alaminos que encontrara la fuente de la eterna juventud. Hay quienes dicen que igual y sí la encontró. Y bueno, o sea, Alaminos pudo haber llevado la flota a donde él quisiera, ¿no? Y él decidió llevarla hacia esos mares que estaban hacia el suroeste de la isla de Cuba. Y bueno, ya se hace esta por el descubrimiento. La Armada va a navegar por el norte de la isla de Cuba, va a llegar hasta el occidente, la punta occidental, que es el Cabo de San Antón, y desde ahí a lo desconocido. Y tras unos cuantos días de navegación, en los que iban con mucho tiempo, porque pues era la primera vez que se navegaba ese espacio, van a llegar a la península de Yucatán en 1517. Y se va a dar esta primera navegación, este primer contacto entre mesoamericanos y españoles en el mes de marzo de 1517. El primerísimo punto al que van a llegar va a ser Isla Mujeres, que va a recibir este nombre, forma landa, porque se encontraron un adoratorio con muchas estatuillas como de mujeres, que en realidad eran, bueno, estatuas de la diosa Ixchel, que era la más venerada en estas tierras. Y bueno, van a navegar por la península de Yucatán, van a entrar en contacto con los mayas de unos cuchicabales, provincias mayas de este espacio, que eran el de Cap, aquí, el de Campeche y el de Chacan. Y bueno, en el Cap bueno, Cap era un espacio muy importante en la costa oriental, estaba como en un proceso de dispersión política, y los mayas de Cap no se sorprendieron por la llegada de los españoles, porque varios años antes le habían salvado la vida a unos náufragos que habían llegado desde el Darién, y que no eran, bueno, y cuyos sobrevivientes no son otros más que los famosos Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Y por el contrario, los españoles estaban así fascinados con ECAP, estuvieron impresionados por la arquitectura, por la vestimenta de los mayas y por, bueno, todos los adornos que traían, las cuentas, los collares, por todas estas cosas. En esta navegación por el Cap, bueno, antes una cosa que estaba olvidando decir es que en las interacciones en esta región de Cap van a llegar a ser tensas y va a haber una batalla entre los españoles y los mayas. Los mayas van a expulsar a los españoles de Cap y ellos, bueno, van a continuar con su navegación. En el Inter, en las costas así de Cabo Catoche,
van a tomar prisioneros a 2 mayas, a quienes van a bautizar como Julián y Melchor. Y estos mayas, sobre todo Julián, va a ser muy importante para la expedición de 1518, la de Grijalva, porque los van a llevar a la isla de Cuba y los van a entrenar para que sean intérpretes. Bueno, los navegantes van a continuar hacia el occidente